Bendiciones, bendiciones. Dios te bendiga en esta hermosa tarde. Tal cual y como prometimos, nos proponemos traer una enseñanza hoy relacionada con la pregunta que elaboramos en el día de ayer. Ya este video fue grabado en la mañana, pero no nos fue posible la reproducción porque salió sin audio. Así que esperamos ver ahora si tiene audio. Alabado sea el nombre de Jesús. Si usted me está escuchando y el video tiene audio, por favor, hágamelo saber para yo saber si debo continuar o no, para evitar lo que me pasó hoy en la mañana. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Muy bien, vamos a estar hablando hoy o esta tarde sobre los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Según la Biblia, ¿quiénes son los hijos de Dios? Según la Biblia. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Bueno, ya vemos que sí, que se escucha bien, que era lo importante. Ahora vamos a compartir la enseñanza a algunos hermanos que siempre esperan por esto. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Muy bien, ya compartimos a varios hermanos para que ellos también puedan disfrutar de esta interesante transmisión. Esperamos que sea de bendición para todos. Es un tema delicado, un tema que se ha debatido mucho, un tema que la mayoría de los hermanos ya tienen una posición de interpretación entre las muchas que hay. Y yo me propongo hoy igual compartir. En el libro de Génesis capítulo 6, antes del capítulo 6, me gustaría considerar dos versos. El primero está en el capítulo 4, verso 26. Dice la palabra de Dios. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enoc. Entonces los hombres, plural, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Repito, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enoc. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ahora, cuando va al capítulo 6, verso 1, dice de la siguiente manera: aconteció cuando comenzaron los hombres, plural, a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas. Que quede claro que aunque el texto dice que le nacieron hijas, no es solamente que le nacieron hijas, sino que también le nacieron hijos. Ahora dice el verso 2, y viendo los hijos de Dios, donde está el gran problema, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas.
el verso 3, dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Con quién? Con el hombre. Pero dice el verso 2, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres encogiendo entre todas de ellas. Ahora, interesante que el verso 3, en una lectura comprensiva, dice de la siguiente manera, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea, no hay una referencia aquí a qué tipo de hombre se refiere, si era a los hijos de Dios o a los hombres, lo que sea. Pero dice aquí que el problema es con quién, con los hombres. Porque ciertamente él es carne. Mire bien, que aquí Dios mismo se está refiriendo a un ser que es de carne. Oiga bien, dice, ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Lógicamente, se ha enseñado y se ha predicado mucho sobre estos 120 años, pero la conclusión bíblicamente no es que el hombre solamente iba a durar 120 años. No. ¿Por qué? Porque después de esta declaración, encontramos a Noé que duró más de 400 años después de esta declaración. Encontramos a un Abraham muriendo de 175 años, a Sara de 137, a Jacob, si mal no recuerdo, 147, a Josué de 110, a Moisés de 120. Y hoy tenemos personas que llegan a más de 100 años. Pero ese mismo texto entonces es cuestionable cuando dice la Biblia que Dios dice que ahora la edad de los hombres va a ser de 70 y de 80 años. Así que definitivamente no se refería a los años de vida del hombre. Muchos creen que se está refiriendo exclusivamente o específicamente al tiempo que Noé iba a durar construyendo el arca, que en realidad, según el texto bíblico, Noé duró alrededor de unos 100 años en la construcción del arca. Hay otra interpretación que estos 120 tiene que hacer referencia a lo que es el tiempo que el hombre iba a durar en la tierra. Tiempo que el hombre iba a durar en la tierra. 120 por 50 hace 6.000 años. 6.000 años. Tiene que ver con los jubileos, que cada 50 años se celebra un jubileo. Entonces Dios determinó que el hombre iba a durar 6.000 años, 120 jubileos, 6.000 años en la tierra antes de que el hombre vuelva a tener de nuevo la relación que tenía Adán con el Señor. ¿Y cómo nosotros podemos armonizar todo esto? Bueno, en realidad, desde mi punto de vista, si son 80, si son 70, si son 100, 120, no es interesante. Lo importante aquí es que el texto 3, el verso 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Pero el verso 2 está especificando que hubo una mezcla entre quién, entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Si fue entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, ahora aquí el verso 3 está aclarando que esa mezcla está relacionada con qué, con carne, y está especificando al hombre, no a ninguna mujer, no a ningún ángel, ni a nada por el estilo. Dice hombre, dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El verso 4, fue interesante que yo puse esta pregunta en un lugar y alguien me dio una tremenda insulta, me insultó de una forma increíble, me explicó que yo no sabía leer la Biblia, un sinnúmero de cosas me dijo, amén, eso es normal en esta cosa. Y él dijo que nunca la Biblia dice que los gigantes existían antes de que los hijos de Dios se llegaran a las hijas de los hombres. Porque él entiende que los gigantes son el producto de la mezcla entre las hijas de Dios y los hijos de los hombres. Ahora, a él entender esto, nosotros llegamos al verso 4 y leemos de la siguiente manera. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Mire bien, o sea, es lo que dice el texto. Había
gigantes en la tierra en aquellos días. Y tiene una coma separando esa oración de la que sigue. Y dice, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Hasta aquí, la interpretación clásica es que lo que las mujeres van a traer al mundo ahora son gigantes. Oiga bien, la interpretación clásica es esa. Y la que cree el Señor que me insultó también. Y dice la tercera parte del texto, y le engendraron hijos. Observe, le engendraron hijos. No dice que le engendraron ángeles, no dice que le engendraron gigantes, no dice que le engendraron otra cosa que no fueran que hijos. Y en la parte 4, que es la más interesante, dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad, llámese esos 100 años que van a pasar desde que se mezclan los hijos de Dios con las hijas de los hombres hasta el diluvio. Fueron quien hombre de renombre. Oiga bien, fueron de renombre. Por ahí dice claro que los gigantes ya estaban y que los gigantes siguieron existiendo después. Ahora, tiene que tener en cuenta que el escritor, en este caso, creemos firmemente que esta parte la escribió el gran Moisés. En los tiempos de Moisés, Moisés está viviendo entre los gigantes. O sea, Moisés no tenía por qué darle otro nombre a los gigantes porque él lo conocía. Él lo conocía. Él estaba viviendo entre ellos. La tierra de Canaán estaba poblada. O sea, entre el desierto y Cades Barnea habían territorio habitado por gigantes. Entonces no había ningún problema con eso, en que él lo mencionara. Él lo menciona tal cual como él lo conocía y tal cual como lo dice la Biblia. Ahora, el punto aquí que yo quiero traer es que no hay forma de ligar a los gigantes con los hijos que le nacieron a las mujeres. No hay manera. Cuando se lee bien la Biblia, está clarísimo, muy claro, que la Biblia se está refiriendo a que los gigantes existían antes, oiga bien, antes de que se mezclaran hijos de Dios con las hijas de los hombres. Ahora, la pregunta que toda la persona se hace, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Bueno, cuando la Biblia habla de hijo de Dios, la Biblia todo el tiempo se va a referir a hijo de Dios, a personas, a criaturas racionales. ¿Qué es una criatura racional? Una criatura que piense, una criatura que tenga intelecto. Toda la criatura creada por Dios con intelecto son llamadas como hijos de Dios. Son hijos de Dios. Es posible que usted me diga, no, la frase hijo de Dios aparece después que Jesús va a la cruz del Calvario y nos adopta a nosotros como sus hermanos. No, toda la creación racional de Dios son llamados hijos de Dios. Ahora, si Moisés, que es el escritor de esta parte, y Moisés está mirando que eran ángeles los que se llegaron a las hijas de los hombres, ¿qué le costaba a Moisés explicar que esos fueron ángeles? Ahora, basado en ese texto oscuro, que no podemos negarlo, es un texto oscuro, de ahí nacieron las siguientes escrituras. El libro de Yacer hace una panorámica sobre eso y conecta a ángeles viviendo con mujeres. El libro de Enoch también hace una panorámica con eso y lo lleva a ¿qué? A creer que también eran ¿qué? Hijos. Los hijos de Dios eran los ángeles. Pero ambos libros, tanto el libro de Yacer, tanto el libro de Enoch y tanto lo Midrash, todos fueron escritos basándose en la información que hay en el Pentateuco. Ninguno fue previo al Pentateuco. Todos, sin excepción, fueron escritos muchos años después. De hecho, el libro de Enoch es un libro escrito 200 años aproximadamente antes de Jesús. O sea, es un libro nuevo. Ahora, vamos a mirar esto. El libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, hace una mención directa a estos ángeles que están encerrados en cárceles. Y las personas han mezclado que los ángeles que están encerrados en cárceles fueron los que vivieron con las hijas de los hombres.
¿Cómo llegan a esta conclusión? Porque el apóstol Judas, toma, basándose, recuérdense, el apóstol Judas escribe alrededor del año 69 y Pedro escribe entre el 67 y el 66 su epístola, indicando que Judas toma el escrito de Pedro y lo pone en su libro y dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, Dios lo arrojó en cárceles eternas. Judas está citando ¿a quién? A Pedro. Judas es el único libro del Nuevo Testamento que cita a varios escritores, entre ellos escritores de escritura apócrifa. También Judas cita el libro de Enoc. El libro de Enoc, para los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, era considerado una literatura apocalíptica y se leía. El que no está en el canon no está diciendo que no se leía. La razón por la cual Judas lo menciona es porque se leía el libro. Ahora, este domingo yo voy a estar trayendo una apología en relación al libro de Judas y voy a dar todas estas explicaciones. Pero quiero regresar a esta parte. ¿Por qué se ha llegado a concluir que los ángeles vivieron con las hijas con las mujeres y que estas mujeres fueron embarazadas por ellos? Esto lo voy a llevar un poco despacio. Mire, primero, Dios creó todas las especies y puso barreras entre cada una de ellas. Hay un cruce que se dio, y ese que cuando un burro, un asno, tiene relaciones con una yegua, burro yegua, y esta queda preñada, la yegua produce otro cuadrúpedo que no es ni burro ni es caballo, sino un mulo. Pero ambos, tanto el caballo, el burro y el mulo, los tres pertenecen a la misma especie de los cuadrúpedos. Ahora, hay algo que sucede con ¿quién? Con el producto que sale del asno y de la yegua. Y es que sale estéril, no pare. O sea, no hay una reproducción entre la especie nueva que sale, porque se rompió una regla. Ahora, entre el ser humano, mujeres teniendo relaciones con animales, mujeres teniendo relaciones con animales, hay un montón de historia, lo que se llama el bajo mundo, donde se destapan las más bajas pasiones del ser humano. Hay mujeres que viven con perros, hay mujeres que tienen animales de todo tipo para tener relaciones. Ahora, no existe en la historia, oiga bien, no existe en la historia, pasada ni presente, que una mujer haya quedado embarazada de ningún ser que no fuera el hombre. O sea, no existe. No hay en la historia escrita, no hay en el pasado, no hay en el presente ninguna evidencia que una mujer haya quedado embarazada de ningún animal. La mujer solamente queda embarazada del macho, del hombre. Y es curioso esto porque la mujer no tiene la habilidad de la reproducción por sí misma. La mujer es una retenedora de la semilla, el semen del macho, y cuando la mujer recibe la semilla, el semen del macho, ella reproduce una copia del macho que la embarazó. Igual sucede con las especies del reino animal. En las especies del reino animal, la hembra va siempre a replicar una copia del macho que la preñó. Entonces, no hay evidencia bíblica, ni histórica, ni científica que las mujeres puedan salir embarazadas de ningún animal, ni de ningún otro ser que no sea el hombre. La única mujer en la historia que salió embarazada, quedó embarazada, fue María por obra del Espíritu Santo. Fue la única que el Espíritu Santo deposita en María la persona de Jesús y ella reproduce a Jesús dentro de ella. Ahora, entendiendo esto, que según el texto sagrado, libro de Mateo capítulo 22, verso 30, en una pregunta que le hacen a Jesús,
Jesús le dice, ignoráis las escrituras, no sabéis que en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios. ¿Qué está tratando de decir Jesús con esto? Que los ángeles no se reproducen por medio de relaciones sexuales. Ahora, en el libro de Hebreo capítulo 1, verso 14, dice que los ángeles son espíritu. Los ángeles son espíritu. Y Jesús lo confirma en el capítulo 24 del libro de Lucas, en su verso 37 a 39, cuando le pide a uno de sus discípulos, ven, tócame, tócame, para que vea que yo soy carne, porque un espíritu tú no lo puedes tocar. O sea, estas escrituras están ahí. Hebreo capítulo 1, verso 14, Lucas capítulo 24, verso 37 al 39, y el libro de Mateo capítulo 22, verso 30. Esas escrituras están ahí. Ahora bien, vámonos de nuevo al texto que nos corresponde, que es Génesis capítulo 6. Dice el texto sagrado que las mujeres, cuando salieron embarazadas, que los hijos de Dios la engendraron, dice que ellas parieron hijos. Si parieron hijos, eso indica que quienes la engendraron fueron ¿quién? Hombres, seres humanos, no ángeles. ¿Por qué? Porque ellas van siempre a reproducir una copia de quien la preñe. Ahora, vamos a retroceder un poco. Es cierto que los ángeles se han personificado como seres humanos. Lógicamente, si van a hablar con los seres humanos, no deben de presentarse como un robot, ni como un androide, ni nada de eso. Para poder tener una comunicación con los seres humanos, pues ellos toman forma, oiga bien, toman forma de seres humanos y se presentan como seres humanos y hablan con los seres humanos. En el capítulo 18 del libro de Génesis dice que a Abraham se le aparecieron 3 varones, en lo cual entre ellos estaba Jehová. Al final del mismo capítulo 18 dice que 2 de esos varones se fueron hacia Sodoma. Pero en el capítulo 19, verso 1, dice que los ángeles llegaron a Sodoma, indicando que a Abraham se le presentan como varones, pero ya cuando están en Sodoma, ya el escritor lo relata que eran ángeles. Y ya al final del capítulo 19 también vuelve a aparecer la palabra ángeles, que eran ángeles. Eso indica que no se puede negar que los ángeles tomen forma y se personifiquen como seres humanos. Pero de ahí a que alguna mujer haya dicho en algún momento de la historia que ella fue preñada, que fue embarazada o que ella ha tenido relación con un ángel, esto nunca ha existido. Nunca ha existido. Ahora bien, cuando nosotros llegamos a esta conclusión, nosotros tenemos que llegar al capítulo 5, al verso 5 del capítulo 6. Creo que el verso 5 tiene toda la respuesta que nosotros debemos buscar. Primero, el verso 3 dice que Dios no iba a contender más con el hombre. O sea, primero los hijos de Dios aparecen en el verso 2 y ahora Dios se refiere al hombre, ¿sí? Ahora en el verso 4 habla de gigante, pero Dios no se refiere a gigante. En el verso 5, que es donde está la clave que yo quiero llegar, yo quiero que usted observe con atención este verso. El verso 5 del mismo libro de Génesis, capítulo 6, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres, mire que no dice la maldad de los gigantes, dice la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Dios se está refiriendo exclusivamente ¿a quién? Al hombre. Dios no se está refiriendo a los ángeles, no se está refiriendo a los hijos de Dios, que si en caso que fueran ángeles, no se está refiriendo Dios tampoco a los gigantes. Dice específicamente que se está refiriendo ¿a quién? Al hombre. Pero mire qué interesante, dice el verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. Dice, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Observe con atención. Todo el problema aquí es el hombre. El problema aquí no tiene nada que ver con ángeles, no tiene nada que ver con gigantes, no tiene nada que ver con los nefilines, no tiene nada que ver con los vigilantes que habla el libro de Enoch. Nada que ver con eso. Todo el problema de Dios es con el hombre. Y por el hombre fue destruida la tierra con el diluvio.
por el hombre. Ahora, desde mi cosmovisión, desde mi óptica, desde mi interpretación, los hijos de Dios, según Génesis 6, ponga atención, los hijos de Dios según Génesis 6 en su contexto, necesariamente yo debo de quedarme de que eran hombres. No le voy a decir a usted que eran los descendientes de Seth. ¿Por qué? Porque cuando usted encuentra en el verso 26 del capítulo 4, dice que comenzaron los hombres, plural, a invocar el nombre de Dios, de Jehová. Ya en el verso 1 del capítulo 6, en ese lapso de tiempo, dice que los hombres, todos, no solamente los de descendencia de Seth, todos se esparcieron sobre la tierra, se multiplicaron, pero siempre Dios ha tenido un remanente que ha siempre guardado los mandamientos y buscado el rostro de Dios. Yo me inclino, no como una verdad absoluta, me inclino a creer, según la evidencia presentada, de que dentro de todos los seres humanos, aún todavía quedaban hombres que guardaban los mandamientos. ¿Y por qué creemos en eso? Porque encontramos más adelante que Dios encontró a un Noé que todavía no se había corrompido. Repito, Dios encontró a un Noé y su familia que todavía no se había corrompido. Eso fue después de la mezcla y del gran desbarate que hicieron los hijos de Dios que fueron engendrados y que corrompieron toda la tierra. Entonces todavía Dios encuentra a un Noé y en Noé Dios hace el nuevo pacto. Ahora, yo me inclino a creer que las mujeres, por la evidencia bíblica y científica, fueron embarazadas por hombres. Por hombres, hombres, igual que sucede hoy. Hay hombres dentro del reino que guardan los mandamientos. Y muchos de estos hombres en varias ocasiones se han inclinado a no buscar una esposa dentro de las mujeres que hay en la iglesia y van y buscan una esposa fuera del reino, a una hija del mundo y se casan con ella. Y es los hijos que producen estos hombres, no todo el tiempo tiene que ser malo, pero muchas veces los hijos que producen estos hombres son hijos que salen terriblemente violentos y con muchos problemas. Vuelvo y digo, no siempre es el caso. Ahora, si nosotros creemos que los gigantes que habla la Biblia eran hombres, hijos de hombres, y que eran hombres de gran estatura, nosotros hoy tenemos en la NBA grandes jugadores que son gigantes entonces, porque ellos son grandes. Hay hombres que tienen 2 metros y algo de estatura, comparado con un Polanco que tiene 1.78, hombre grande de 1.80, que es el promedio del hombre. Entonces, estos hombres son considerados como gigantes. Goliat frente a David era un gigante. Hay una metáfora que dicen los hijos de Israel cuando le dan el informe a Josué. Dicen, nosotros nos mirábamos como langosta. O sea, es una metáfora. No es que ellos eran langostas, es que los hombres eran mucho más grandes que ellos. Ahora, si nosotros si la persona llegan a creer que los hijos de Dios de Génesis 6 produjeron a los gigantes, entonces ellos tienen también que concluir quién fue o quién es que está engendrando a los enanos y a los hombres pequeños que hay en las diferentes latitudes del mundo. Ejemplo, en Alaska. En Alaska hay una parte que le llaman los esquimales, que los hombres no pasan más de 4 pies de estatura, 4.5, y lo más que llegan son a 5. Hombres extremadamente pequeños. Se casan entre ellos mismos y su reproducción es de hombres y mujeres pequeñas. Hay gente grande que viven ahí, pero estos son pequeños todos. Entonces, ellos son producto de ¿qué? De un ser extraterrestre, de alguien que vino de otro lugar. No. Estas son alteraciones genéticas, desórdenes genéticos que producen que cuando las hormonas se alteran por una u otra razón que nosotros desconocemos, entonces los hombres salen con estas deformaciones. Salen muy grandes y otros muy pequeños. No tiene nada que ver con ángeles. Los ángeles fueron creados por la palabra de Dios
no fue un ángel y una ángela para que se llegaran sexualmente y produjeran angelitos. No, no está eso en la Biblia. No hay evidencia, no hay evidencia de que ningún ángel se haya llegado a ninguna mujer y la haya embarazado. Este domingo vamos a estar trayendo una apología para resolver el problema de Segunda de Pedro capítulo 2 verso 4 y Judas verso 6, donde vamos a explicar con lujo de detalle en realidad qué quiso decir Pedro y a quién se refirió Judas cuando escribió su epístola. Espero que usted entienda que esta apología que estoy haciendo no es una verdad absoluta, pero dentro de todas las interpretaciones que hay, pues yo también, como soy un estudiante de la Biblia, tengo el mismo derecho que usted tiene para nosotros poder aportar en este tema tan delicado. No es fácil. Génesis 6:4 es uno de los textos más oscuros del Antiguo Testamento. Y todos tenemos el mismo derecho de interpretarlo y todos tenemos el mismo derecho de estar equivocados y de fracasar en su interpretación. Espero que usted lo entienda. Si tiene que rebatir esto, está en todo su derecho, igual que yo estoy rebatiendo lo que otros han dicho. No hay ningún problema. Siempre usando la ética y el respeto. Bendiciones.